Tercer y último bloque de Hoy Nos Toca, y una información hoy durante el día que generó bastante preocupación, que es supuestos enfrentamientos en Chernobyl. Se informó que Rusia había tomado control de la planta nuclear y había dudas sobre si esa información era cierta o no. Lo que te quiero preguntar, Andrei, es, ¿hay operaciones de desinformación y cómo detectarlas o es imposible? No, completamente. Hay operaciones de desinformación. A veces es muy tarde para cuando uno se da cuenta de que realmente es una campaña de desinformación. Esa es la gracia. Voy a dar un ejemplo previo al inicio del conflicto. Las 24 horas antes del inicio del conflicto hubo una cantidad masiva de bots en Twitter que empezaron a denunciar las cuentas que estaban haciendo inteligencia de fuente abierta sobre las fuerzas ucranianas, las fuerzas rusas operando en la frontera ucraniana. ¿Y qué lograron? Suspender las cuentas, reducir el acceso a la información que había sobre el movimiento ruso. De esa misma manera, una vez que empezó la ofensiva, las primeras horas, los principales rumores eran había un desembarco en Mariupol y en Odessa. Y no salían imágenes, pero era importante ver cómo estaba circulando con mucha fuerza, llegando muchos analistas importantes, periodistas, han desembarcado, están recorriendo las calles, todo eso. Al fin y al cabo, el grueso de la ofensiva no vino por el mar, sino que vino por el norte, vino por Bielorrusia, vino por Kharkiv. Y también eso es parte de esa estrategia, de la misma manera de que en las primeras horas e incluso antes del inicio de las operaciones hubo corte de acceso a las comunicaciones en general en el área de Donbass, por ejemplo. Entonces, claramente Rusia entiende muy bien cómo manejarse en el espectro informativo, cómo generar vacíos les es ventajoso, cómo generar desinformación es ventajoso, y de la misma manera que a la larga también entiende la importancia de los fake news, ¿no? ¿Te parece que es factible que Rusia haya tomado Chernobyl o qué valor estratégico tiene? No, lo que hablábamos fuera de cámara, digo, abre otro frente más a una fuerza ucraniana que en términos de comando y control ya debería estar bastante degradada, no sabemos cuánto, pero sí los ataques generalizados han degradado su capacidad y en este sentido tiene 3 frentes y 3 lugares para enfrentar. Y con una situación donde no tiene tanto territorio para ceder en términos de reagrupamiento, que es lo que trata de evitar justamente esto que vimos de guerra rápida, ¿no? Y en ese componente, como señalaba recién Andrei, la guerra tiene el componente de la desinformación, porque vos estás operando al mismo tiempo sobre tu población, sobre la población civil ucraniana. Lo que vimos en parte de todos esos coches que se iban, posiblemente sean víctimas también de esa campaña de desinformación sostenida. Por otro lado, el intento, el esfuerzo por parte de Ucrania de mostrar cierto grado de normalidad contribuyó a esta idea de no va a pasar nada, o Rusia no va a pasar nada. Y sin ir más lejos, para ver que acá aparece el juego de ganar corazones y mentes y que lo enfrentan los rusos, lo enfrentan los americanos, lo enfrentaron los americanos en Irak. De hecho, en Irak Donald Rumsfeld quería crear en su momento la Oficina de Información Estratégica, que era la oficina que se iba a encargar de la campaña de desinformación, después no la crearon. Pero fíjate vos que vos pusiste el clip donde Zelensky aparece con 2 ametralladoras y mata a la Duma, ¿no? Y en este momento se está personificando el mismo como el centro de la víctima. Yo diría, en paralelo uno podría poner la imagen que son parecidos de Yeltsin cuando atacó a la Duma, cuando la Duma se le rebeló, allá lejos, hace tiempo también en los años 90. Si yo hago la edición suficiente y en Rusia lo muestro, yo diría, bueno, acá tienen al señor presidente que está preocupado por los ucranianos y él promueve en su campaña política tratar de matar y eliminar al Congreso, con lo tal es tan autócrata como la acusación mía de autócrata. Entonces, y eso es parte de lo que puede ser una campaña de desinformación estándar a través de cualquier medio que hoy está sindicado por los Estados Unidos como agente de desinformación, como por ejemplo Sputnik. Clarísimo. Hoy, Lina, hubo actividad en las 2 embajadas, ¿no es cierto? En la embajada de Ucrania y en la embajada de Rusia. En la embajada de Ucrania, en donde durante la jornada estuvo tranquila, pero hace un ratito nada más veíamos diferentes personas. Y en la embajada de Rusia, donde no te podías acercar con ningún medio. Estaba completamente vallada. Y respecto a eso te quería consultar. Toda esta campaña de desinformación, más toda la información que tenemos, porque hay mucha información ahora, se generaron diferentes movimientos y protestas sociales, ¿no? En Rusia, por ejemplo, se habla de detenidos. ¿Cómo es ese impacto social, ¿no? Ese costo que tiene, en este caso Rusia, respecto a sus mismas
población que salió a protestar y a decir basta de esta guerra. Ciertamente que Rusia tiene un problema de disidencia política y lo vemos que encarcela a líderes políticos o ataca a periodistas, etcétera. Eso está fuera de discusión. Ahora, en un contexto de guerra, lo que vos prevenís es la quinta columna, ¿no? Que aparecen por todos lados. Y eso está. Lo que hace Rusia es controlar el espectro informativo, ponerle un cerrojo informacional y tratar de controlar el relato, que esto es clave al principio de la guerra. Algo muy similar a lo que estamos viendo en los medios rusos es que yo llevo en mis unidades que van avanzando periodistas que van transmitiendo desde el frente de batalla. Eso, desde el punto de vista de un connacional, vos estás arriba, al lado de una columna de blindados, donde vos ves a tus connacionales combatiendo, te permite transmitir a vos un mensaje muy concreto hacia tu población que, en el caso de Rusia, además, hay cierto apoyo generalizado a este tipo de campañas de Putin. Recordemos que la anexión de Crimea disparó la popularidad de Putin, después volvió a caer, pero en ese aspecto vos tratás de controlar. Desde el otro lado, desde Occidente, vos lo que tratás de romper es ese abroquelamiento informacional, pero por otro lado, al mismo tiempo, tratás de coordinar acciones que son, por ejemplo, todas estas protestas que se están dando en las distintas embajadas de Rusia en el mundo, principalmente en Europa, para tratar de poner presión, ¿no? De vuelta, ganar corazones y mentes no es un dato menor en el siglo XXI, ¿no? Última pregunta, como si fuera un TikTok, Andrés. Bien, Mirá que después los voy a reclutar sí, para un por TikTok, favor. Deberíamos. Bien cortito. Posicionamiento de Argentina en el conflicto. Primer comunicado hace 2 días, no se mencionó el principio de integridad territorial, ahora sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo evaluás ese cambio? A ver, me parece que es positivo porque eso es no solo una cuestión de política de Estado, sino un deber constitucional, ¿no? El reafirmar nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. Entonces, tiene que estar incluido. Ahora, la única aclaración que yo diría es que somos irrelevantes en este conflicto. Entonces podemos darnos el lujo de ser mucho más osados en nuestras declaraciones, porque igual vamos a seguir siendo irrelevantes comparativamente con las otras potencias o países que estén involucrados. Creo que teníamos un poquito de margen ahí para afirmarnos con un poco más de fuerza. Clarísimo, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias a los dos, Andrei, Juan, por venir. Placer. La verdad que aprendimos un montón, así que nos podemos ir tranquilos. Nos vamos con una imagen, Kiev en vivo. Había preocupación, Andrei lo dijo durante el programa, se temía que durante la madrugada, primera hora de la mañana, haya una segunda ola de ataque aéreo. Nos vamos con esa imagen, nos vemos mañana a las 22 horas por el canal de la ciudad.